Hablar del Tratado Antártico, hablar del continente Antártida como característica, tiene mucho peso por un tema coyuntural, por ser un ecosistema importante, por ser la reserva de agua dulce más importante del planeta, relacionado con el tema del calentamiento global también, sí. Y lo podrían preguntar en el examen escrito o en la entrevista también, ¿ya? ¿Qué debo recordar así de manera puntual del Tratado Antártico? ¿Ya? Lo firmaron en Washington el año de 1959. 2 años después entra en vigencia, hablamos del año 1961, y a partir de ahí se establecen los fundamentos, ¿no? Que lo que buscan básicamente es conservar dicho ecosistema, ¿ya? Entonces, a partir en este caso del año 1961, se le da un lapso de 30 años aproximadamente, ¿ya? Eso me da a entender que si yo le sumo 30 años, fíjate por favor que el año 1991 se establece un famoso protocolo de Madrid, ¿no? Porque ya hasta esa fecha se había justamente establecido dicho tratado. Pero como la cosa todavía seguía latente, muchos problemas en la Antártida, algunos países que pretendían reclamar soberanía, otros ya iban con unas intenciones comerciales, entonces permitió que el protocolo de Madrid, cuando ya había pasado el lapso de 30 años, refuerce dicho acuerdo, ¿sí? Para poder obviamente seguir manteniendo dicho tratado. Los primeros países en firmar, y eso tú lo sabes porque te la mnemotecnia bien francas, ¿sí? Son los considerados países signatarios, ¿sí? Aquí tenemos a Bélgica, Inglaterra, Estados Unidos, Noruega, Francia, Rusia, Argentina, Nueva Zelanda, Chile, Australia, Sudáfrica y Japón, ¿sí? La mnemotecnia bien francas hace referencia a los primeros países que logran firmar dicho acuerdo, ¿sí? Y a partir de esa característica, ellos tienen una categoría, por así decirlo. Son considerados países signatarios, ¿ya? Los primeros países en firmar dicho acuerdo son considerados países signatarios. ¿Qué característica tiene? Llegas a la entrevista, háblame sobre el Tratado Antártico. Háblame sobre los países signatarios. Muy bien. Los países signatarios son los primeros países en firmar dicho acuerdo y que por X factores, ¿no? Cercanía, poderío económico, o quizás hayan tenido personajes que han explorado, ¿no?, dicho sector de la Antártida, han tenido presencia justamente en dicho tratado, ¿sí? Entonces, como vuelvo a repetir, Bélgica, Inglaterra, Estados Unidos, Noruega, Francia, Rusia, Argentina, Nueva Zelanda, Chile, Australia, Sudáfrica y Japón, si no están cerca de la Antártida, tienen poderío económico o han sido países poderosos dentro de aquellas expediciones, ¿no?, que permitieron justamente descubrir la Antártida. Ahora, como país signatario, ¿qué los hace distinto al resto? Tienen el poder de tomar decisión. Tienen derecho a voz y a voto también. ¿Correcto? Y es más, estos países signatarios tienen más de una base científica. ¿Sí? Tienen más de una base científica. En el caso peruano, y tú lo sabes, ¿sí?, ¿cómo somos considerados en la Antártida, por favor? ¿País miembro? ¿Ya? Sí, como miembros. ¿Qué somos? ¿Signatarios? ¿Somos signatarios como peruanos? No, profe. No. ¿Somos qué? ¿Somos qué? Consultivos. Somos un país consultivo. Eso te pueden preguntar en la entrevista, ¿no? ¿Y qué implica ser un país consultivo? Tener derecho a voz y a voto. Eso tú lo sabes, ¿sí? O sea, el poder de decisión lo tienen los países signatarios. Los países consultivos van a votar, tienen derecho a voz y a voto. De repente a reclamar o plantear alguna idea, ¿no?, que se vaya a hacer en este caso en el ecosistema de la Antártida, ¿sí? Tenemos esa característica como miembro consultivo. Ahora, como consultivos también tenemos derecho a tener nuestra base científica, y en el caso lo tenemos. Ya los países firmantes después, a posteriori, ¿ya?, ellos no van a tener la categoría ni de signatarios, ni en este caso de consultivos.
¿ya? Van a ser catalogados como países adherentes, ¿sí? ¿Y qué característica tiene un país? Solamente opinan nada más. Solamente tienen derecho a opinión nada más, ¿sí? Pero para nosotros poder llegar a ser considerados como país consultivo, la hemos tenido que luchar y tú sabes, ¿no? Y eso te lo he contado justamente en clase, ¿sí? ¿Qué se establece en el Tratado Antártico? ¿Qué se estipula? ¿Qué nos pide en el Tratado Antártico? Lo que nos pide es ocupar el territorio únicamente con fines pacíficos, ¿ya? Únicamente se ocupa el territorio con fines pacíficos, nada más. ¿Ya? Vas a evitar cualquier tipo de contaminación. No se debe alterar el ecosistema. La Antártida es un ecosistema importante para cualquier país. Como reserva de agua dulce es determinante. Como influencia climática es determinante. ¿Ya? Los vientos fríos de la Antártida influyen en el clima del Perú, y tú lo sabes, ¿sí? Esa variedad climática justamente que tenemos en el país está determinado también justamente por la influencia de la Antártida. No es una influencia directa, ¿sí? No es una influencia determinante, pero ahí está, ¿correcto? No se permite el uso de armas ni bases militares, ¿sí? No se permite realizar ensayos nucleares, ¿no? O sea, vas a de repente tener tu estación nuclear por ahí. No, en la Antártida no. Es un ecosistema que se debe cuidar, ¿sí? Se prohíbe hablar de soberanía. No que esto me pertenece, no que un pedacito, no que por historia, no que nada, nadie habla de soberanía aquí, ¿ya? Se puede utilizar el recurso, pero de manera sostenible. Y esta palabra te pueden preguntar. Hoy vamos a repasar desarrollo sostenible también, ¿sí? Cómo se ha creado, qué significa, qué se establece, ¿ya? Hoy justamente el tema se centra, pues, en contaminación, ¿no? Tratado Antártico, ¿no? Protocolos por ahí, ¿sí? Entonces, si voy a hacer uso del recurso, únicamente de manera sostenible, una cantidad moderada que a mí me permita quizás investigar dicho recurso, analizar dicho recurso, ¿sí? No con fines comerciales, sino únicamente de manera sostenible. Y todo debe estar relacionado con el tema de la investigación, ¿sí? Todo está relacionado con el tema de la investigación, ¿sí? Rosángela Valeria se quiere hacer famosa, profesora, hágame famosa, recién acabo de entrar, ¿sí? Bueno, te comento, Rosángela, que no hemos avanzado mucho, Tratado Antártico, firmado en Washington el año, ¿sí? Le dieron una vigencia después de 30 años a partir justamente del 61, y ese año se firma el Protocolo de Madrid, que refuerza, ¿no? Que continúa el Tratado Antártico, ¿ya? Base del Tratado Antártico, lo que se establece, justamente lo acabamos de mencionar. Todo se debe centrar, ¿no? En investigación científica, no la contaminación, no hablar de soberanía, no armas, no ensayos nucleares. Lo que se busca es conservar. Y bien francas, hacen referencia a los primeros países, ¿sí? Que firman dicho acuerdo y que son catalogados como signatarios, ¿ya? Los signatarios tienen el poder de tomar decisión y tener derecho a voz y a voto. En el caso nuestro, que somos consultivos, solamente derecho a voz y a voto, ¿sí? Y los adherentes solamente opinan, ¿no? O sea, bien resumidito como para que lo puedan entender. Jóvenes, preguntas. Vamos, que esto lo publicamos el día de hoy, ya lo colgamos en la página, ¿sí? Háganse famosos, chicos. O sea, te pueden preguntar por las bases del Tratado Antártico, si eso es importante. Te pueden preguntar por qué significa signatario, consultivo y adherente, ¿no? O sea, te lo estoy resumiendo en 2, 3 palabras, ¿sí? Y las características del Tratado Antártico, ¿no? Washington, el año por ahí, ¿sí? Claro, el Perú es consultivo. Pero como te vuelvo a repetir, Justin, hemos luchado para ello, ¿ya? Hemos tenido que luchar para ello, ¿ya? Y es justamente lo que te voy a explicar a continuación. La Antártida y el Perú. El Perú se incorpora el año 1981, ¿ya? El año 1981, ¿no? Aproximadamente 20 años después. O sea, hemos tenido que esperar 20 años aproximadamente, ¿no? Cuando se crea el Tratado Antártico, para recién incorporarnos, ¿sí? La finalidad que el Perú tenía,
realizar investigación, tener base científica y hacer uso sostenible de los recursos. ¿Sí? Bueno, como país buscábamos eso, investigar, ¿no? Tener presencia en la Antártida, y lo hemos logrado, claro que sí. Pero eso nos ha costado. Cuando quisimos ser parte de la Antártida, nos dijeron, ¿y tú qué fundamentos tienes para tener presencia en la Antártida? ¿Sí? No te podemos aceptar así nomás. ¿Sí? Tengo mi fundamento geográfico y mi fundamento histórico, señor. Mi fundamento geográfico me dice que cuando hablo de la cordillera de los Andes, la cordillera de los Andes es una continuación, ¿verdad? Muy bien, Escobar, muy bien. El fundamento geográfico es que la cordillera transantártica, es la cordillera de la Antártida, es una continuación de los Andes. Mira. ¿Sí? Aquí tenemos la imagen, mira. Fíjate cómo la puntita aquí de América del Sur termina la cordillera de los Andes, pero se va por el fondo. Y cuando la cordillera continúa en el fondo oceánico se llama dorsal, que es una cordillera submarina. La dorsal de Scotia, mira. La dorsal de Scotia es la continuación de los Andes por el fondo marino y otra vez vuelve a salir, mira, por la Antártida. Ah, fundamento. Y el histórico, como lo dice Escobar, Tratado de Tordesillas, cuando se repartieron el mundo Portugal y España. ¿Sí o no? Y para la parte de España estaba el Perú, el virreinato más importante. Si en este espacio estaba el virreinato peruano, todo este espacio, no es que yo reclame soberanía, ¿no? Pero al menos poder tener presencia como un fundamento histórico, mira. Y así lo logramos, ¿sí? El año 1989. O sea, se firma el Tratado Antártico, 59. Entra en vigencia, 61. ¿Sí? Hemos tenido que esperar 20 años para incorporarnos a la Antártida. Y recién el año de 1989 nos dan la condición de ser un país consultivo. Por los fundamentos que presentamos. ¿Y eso qué significa? ¿Qué implica? Tener base científica. ¿Sí? Tener base científica. Y nuestra base científica, Machu Picchu, que tú la conoces, se ubica en la isla Rey Jorge, en el sector de Zenland del Sur. ¿Sí? Aquí tenemos la embarcación. Esta embarcación, jóvenes, esta embarcación que tú ves aquí, es la embarcación actual, mira. Nadie lo tiene, en ninguna clase te lo van a mostrar. Es la embarcación Carrasco, que reemplazó al famoso Big Humboldt, ¿no? Es la embarcación que se encarga de llevar a los científicos peruanos a la Antártida. ¿Sí? Mira nuestra base, qué hermosa. La base Machu Picchu en la Antártida. ¿Sí? Ya está. Resumidito, bonito, ordenadito. ¿Qué más deseas, amigo? Pregunta, por favor. Preguntas, dudas, inquietudes, aclaraciones por ahí. Algún dato que deseas saber por ahí. ¿Todo claro, jóvenes? Tu silencio otorga, entiendo que todo ok. Ahí está Justin, profesor Hágame Famoso, ¿no? Ahí está Carhuachín. Dime. Wow. Se reventó el chat, reventó el chat. Veo un montón de preguntas. Chile no es signatario. Vamos a empezar de la parte de abajo, ¿ya? Vamos a empezar de la parte de abajo. ¿Ya? Entonces, yo pregunto, mira, si estamos mencionando aquí en la parte izquierda, ¿ya? La mnemotecnia bien franca, jóvenes, ¿ya? La mnemotecnia bien francas hace referencia a los países signatarios, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, si nosotros consideramos, ¿ya? Si nosotros consideramos la mnemotecnia bien francas, es porque me ha permitido a mí encontrar una mnemotecnia que te permita recordar los países, ¿ya? Que te permita recordar los países. ¿Vamos bien? ¿Sí? Hasta ahí puedes deducir los países signatarios. Y esos son importantes, obviamente, porque son los primeros en firmar. ¿Ya? Profe, Ceballos me dice, ¿qué pueden preguntar en la entrevista? Bases del Tratado Antártico, ¿sí?
¿Qué significa ser país signatario? ¿No? El Perú, ¿qué característica tiene dentro de la Antártida? Somos consultivos, ¿no? O sea, cuando te diga, ¿qué ocupa? ¿Qué hace el Perú en la Antártida? Como país consultivo, tenemos derecho a voz y a voto. Tenemos derecho a una base científica y a realizar investigación. Eso te pueden preguntar. La embarcación que ahora ha cambiado, ¿no? Antes era el Big Hoop, ahora el Carrasco, ¿no? Carrasco, un geógrafo de la etapa colonial, ¿ya? Era capitán de fragata, si mal no recuerdo, en la época colonial. En honor a ello le han colocado justamente el nombre de la embarcación. ¿Correcto? ¿Los adherentes también pueden tener base científica? No, ellos solamente opinan. Los signatarios tienen más de una base científica. Los consultivos, solamente uno, que es el caso peruano. Los adherentes solamente opinan, nada más. ¿Sí? Ya está, ahí está Rosángela. Por aquí Carguachín. O sea, ¿el presidente de quién? ¿La presidencia de quién? A ver, vamos. Ya, Chile signatario no. Ya. Allá. ¿En el gobierno de quién? Bueno, año 1981, ¿quién gobernaba en el Perú? ¿Quién gobernaba en el Perú? El presidente que construyó la carretera marginal de la selva. El presidente que construyó la carretera marginal de la selva, no seas malo. Claro, muy bien, doctor. Yarley Keliendo Abraham, profe, el famoso, profe, yo sí manejo un poco de historia. ¿Sí? Vamos bien, entonces. ¿Ya? Primer director de la Escuela Naval. Sí, correcto. Gracias por el dato. Carlitos Chávez, lo máximo. ¿Ya? Muy bien. Más preguntas por aquí. Profe, ¿la Marina ayuda a la investigación? Claro. La Marina no únicamente, o sea, dentro de la Marina tenemos muchas funciones, ¿no? Relacionado con el tema del IMARPE, estudio de oceanografía, la parte continental con las bases que tenemos en Iquitos, en el lago Titicaca en Puno, o sea, tiene influencia la Marina de Guerra. Y en la Antártida, aparte después de que la Marina ya construye buques, ¿sí? La Marina fabrica barcos, ¿no? ¿Sí? La Marina fabrica barcos ya a escala media, se podría decir, que antes no lo hacían. Entonces, tiene mucha influencia la Marina de Guerra, claro que sí. ¿Ya? Profe, ¿por qué tanto demoró la incorporación? Lo que pasa es que no es que un país se le dé la gana, viene y le vayan a aceptar, ¿no? O sea, tiene que pasar por un proceso, lo estudian, lo investigan, ¿qué fundamentos tienes tú? Fue el caso peruano, justamente, ¿no? Lo que yo te decía, nos ha costado para llegar a ser un país consultivo. No sé si me dejo entender, ¿sí? Muy bien. ¿Cartógrafo también? Claro que sí. Sí, leí que es un cartógrafo también. Muy bien, Dieguito. Sí. Carrasco, ¿no? La cima, pues, la Marina de Guerra, ¿no? Ya fabricamos barcos en el Perú. Y eso es un orgullo. Te he resumido prácticamente todo el tema de la Antártida, ¿ya? Me ha gustado porque has preguntado mucho, ¿ya? Veo que has amanecido el día de hoy con muchas ganas de preguntar, y eso es bueno, joven, ¿ya? Entonces, continuemos por la misma senda, ¿ya? A ver, ¿me pueden preguntar por el fenómeno del Niño? Claro que sí. Y así, haciendo un pequeño resumen, concepto, o sea, ¿qué cosa es? Y su consecuencia. Así, o sea, no estamos para escuchar una clase del fenómeno del niño, ¿no? Yo te puedo hablar del preludio, la etapa del inicio, el final, pero no viene al caso. Ustedes ya están a punto prácticamente de estar en la entrevista y lo que necesitan es la carnecita, ¿ya? Se ha escuchado tantas veces el fenómeno del niño. ¿Pero qué es, profe? ¿Qué es el fenómeno del niño? Llegas a la entrevista, ¿qué es el fenómeno del niño? Explícame qué trae como consecuencia. ¿Ah? ¿Qué va a pasar? ¿Te vas a quedar callado? Obviamente que no. Mira, este GIF me permite explicarte lo que significa, ¿ya? El fenómeno del niño, ¿ya? Ubiquémonos en el mapa animado. Sudamérica, claro está, ahí lo tienes, ¿sí?
Por aquí tienes la parte de Asia y la parte de Oceanía, ¿verdad? Nosotros sabemos que existen los vientos alisios, ahí lo estás viendo. Y que los vientos alisios soplan en esa dirección, ¿correcto? Van a soplar en esa dirección, en la dirección que te voy a colocar, ahí está, de color amarillo también, para colocarlo sobre el GIF, ahí también, ¿sí? Ahí están los vientos alisios, lo estás viendo justamente, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el detalle, profe? De que como los vientos alisios están soplando hacia la izquierda, y tú sabes, ¿no?, que cerca al Ecuador, aguas cálidas, ¿sí o no? Cerca al Ecuador, aguas cálidas, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? El viento alisio, ¿sí?, sufre un cambio brusco en cuanto a intensidad. Entonces, cuando sufre ese cambio brusco, sopla con fuerza, sopla que da miedo. Y lo que hace es lo que está viendo en el GIF, esas grandes cantidades de agua caliente las envía para la parte, ¿sí?, oriental. ¿Correcto? Ahora, así como ocurre temporadas donde se intensifica, hay temporadas donde se debilita. Y es ahí donde entra el fenómeno del Niño. Cuando se debilita, fíjate que estas masas de agua caliente están retornando a América, mira. Están retornando a la parte de América Central, América del Sur sobre todo. No sé si hasta ahí me dejo entender. ¿Correcto? ¿Sí? Jorge Luis me dice, incremento de aguas bruscas, el clima cambia y un aumento de lluvias. Claro. Entonces, yo podría resumir, ¿no? El fenómeno del Niño, ¿sí?, se va a originar, grábate bien esto, por favor, por el debilitamiento de los vientos alisios. Por el debilitamiento de los vientos alisios. Como el viento pierde fuerza, ya no lleva las masas de agua cálida hacia Asia, sino retornan. Y como retornan grandes masas de agua caliente, las lluvias fuera de lo normal. Porque de por sí, y yo sé que tú me vas a responder, yo sé, confío mucho en ti, de por sí, en la costa norte peruana llueve por la presencia de una corriente. Dilo, por favor. Lo acabo de dibujar. Vamos, ¿a quién quiere que lo haga famoso? Corriente de agua. ¿Corriente? Corriente del Niño. Del Niño, bro. Muy bien, doctor. ¿La corriente del Niño tiene que ver con el fenómeno del Niño? No, maestro, son dos cosas muy distintas. La corriente del Niño lo acabo de dibujar, mira. Es una corriente de agua cálida. Y al ser una corriente de agua cálida, genera lluvias en la costa norte. O sea, eso es lo normal. Que en épocas de diciembre, la corriente del Niño, como se intensifica, lluvia. Todos los años, lluvia, lluvia, lluvia. Pero ¿qué pasa cuando ocurre el fenómeno del Niño? Cuando ocurre el fenómeno del Niño, todas estas masas de agua cálida regresan. Y al juntarse ahí, mira, ahí justamente lo he dejado, lo he paralizado. Al juntarse las masas de agua cálida aquí, generan lluvias fuera de lo normal. Ya es algo anómalo. Y si es algo anómalo, por lo general, consecuencia negativa, ¿no? O sea, lluvia fuera de lo normal, bueno. ¿Sí? Dice, el fenómeno del Niño, o simplemente el Niño, a veces referido como fenómeno Enso u Omen. Te explico por qué le llaman Enso u Omen también. El Niño suroccidental, mira. ¿Ya? El Niño suroccidental. O también le llaman oscilación meridional el Niño. Cualquiera de esos nombres. ¿Ya? Es un fenómeno de origen climático relacionado con el calentamiento del Pacífico Oriental, mira. ¿Sí? Se calienta el Pacífico, pues bien, sobre todo en la parte ecuatorial, ¿ya? El cual se manifiesta erráticamente cíclica, ¿sí? O sea, se calientan las aguas, pero como el viento alisio pierde fuerza, estas aguas se empiezan a juntar aquí. Y es aquí en la costa norte donde se empiezan a generar lluvias torrenciales, lluvia fuera de lo normal, bueno. Cae cualquier cantidad de agua. El agua es bueno para la agricultura, pero en demasía ya no, pues. Eso genera inundaciones, desbordes.
lluvias torrenciales. No sé si me dejo entender. ¿Correcto? La corriente del Niño es una corriente marina de agua cálida que afecta a Perú y Ecuador. En cambio, el fenómeno del Niño tiene consecuencias globales. O sea, va a afectar a la mayor cantidad de continentes a nivel mundial. ¿Ya? Muy bien, Rosángela. Ya vamos a llegar a las consecuencias, ¿sí? Entonces, ¿qué diría yo? El fenómeno del Niño es un fenómeno que permite que el Océano Pacífico, sobre todo el Pacífico Oriental, se caliente. Y debido a la pérdida de fuerza de los vientos alisios, las aguas cálidas retornan, ¿no?, a la parte, en este caso, de América Oriental. ¿Sí? Del Pacífico Oriental, perdón. Y se empiezan a juntar aquí, miren. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Y cuál es la causa del fenómeno del Niño? Justamente te lo acabo de decir. ¿Sí? El debilitamiento de los vientos alisios. Como el viento alisio pierde fuerza, ya no puede empujar esas aguas cálidas. Las aguas cálidas retornan. ¿Sí? Jorge Luis me dice, profesor, si me pregunta por qué tiene el nombre de Niño, ¿a qué se debe? Bueno, hay aseveraciones, ¿no? Nos dicen que un niño es muy travieso, ¿no? Y si el niño es travieso, obviamente genera desorden, caos. Lo comparaban de una manera sencilla, ¿no? Deja a un niño en un cuarto, ¿cómo aparece ese cuarto? Destruido, ¿sí o no? ¿Sí? La primera aseveración. La segunda hace referencia que el fenómeno del niño se produce en diciembre, ¿no? Justo mes donde nace el niño Jesús. Los pescadores lo relacionaron de esa manera, claro que sí. Sí, justo cuando nace el año Jesús. Navidad, pues claro que sí. Ya empieza el verano, ¿no? Fenómeno del niño. ¿Correcto? ¿Sí? Ya está. Es lo que ocurre, pues no, mira. El viento normal. O sea, con el viento normal, esta agua es fría, mira. Y toda la masa caliente se va para acá. ¿Sí? Interesante, mira por aquí. Gracias, de nada. Entonces, todas las aguas cálidas las empuja. Mira cómo se forma un desnivel, mira. Porque el viento está soplando, pues. Que acumula el agua cálida. Pero cuando el viento pierde fuerza, ¿qué pasa? Mira, regresa, mira, mira. El agua cálida regresa. Y si ya de por sí en la costa norte hay lluvias, con el fenómeno del Niño hay lluvias fuera de lo normal. Y eso es lo que genera toda la destrucción. Y eso es lo que te pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias, profe, del fenómeno del Niño? Antes de colocar, yo quiero que tú deduzcas, de paso te haces famoso. Si vienen, retornan aguas cálidas, se calienta el ambiente, se calienta el mar, ¿qué va a haber como consecuencia, por favor? Precipitaciones, muy bien, Yarleque. Lluvias intensas, muy bien, Escobar. Vamos, los escucho. Los leo. Ceballos me dice lluvias torrenciales, ¿no? Por aquí me dice Carlito, me parece Guayco, ¿no? Claro que sí. Justin me dice cumulonimbos, ¿ya? Claro, lo que pasa es que si nosotros vamos a hablar del incremento de temperatura, eso va a generar una aparición de nubes peculiares, que son cumulonimbos, ¿no? Pero cumulonimbos en grandes cantidades, y eso permite generar lluvias torrenciales, bueno, ¿sí? Claro que sí, muy bien. Salida del río, es que llueve tanto que el río se desborda, inundaciones, ¿ya? Profe, yo soy de Tumbe, ¿me puede? Oye, con más razón, doctor, porque es el primer departamento, se podría decir, que se ve afectado. Y así como lo dice Carlito, ¿no? No solamente por lluvias, sino por sequías. ¿Sequías? Tú te estarás preguntando, ¿no? ¿Sequías? ¿Cómo sequías? Si viene cualquier cantidad de lluvia, ¿cómo va a ser sequía? ¿Te estás preguntando, sí o no? Te lo voy a explicar, doctor. Estás en Calvo Pérez, no te confundas, ¿ya? Los rayos, truenos, relápagos en Lima fue por un enfriamiento de la parte alta de la atmósfera. No tiene nada que ver el fenómeno del Niño, ¿ya? Entonces, vamos a explicar por qué sequías. Mira, te pregunta, ¿qué sequía? Ausencia de lluvia. Pero si el fenómeno del Niño, profe, está trayendo lluvia, ¿cómo es sequías? Tranquilo, tranquilo. Uy, permíteme por ahí. Ya está.
He plasmado la cordillera de los Andes, no sé si me dejo entender, ¿ya? Y le voy a agregar los vientos alisios, ¿ya? Los vientos alisios. Que los vientos alisios lo que hacen es soplar en esta dirección. Eso tú lo sabes, ¿verdad? Hasta ahí se entiende, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos en la región amazónica, jóvenes, ¿sí? Estos vientos alisios traen nubes del Atlántico y las empiezan a acumular aquí, mira. Ya las empiezan a acumular aquí. Que no pueden pasar hacia la costa porque hay una barrera llamada Cordillera de los Andes. ¿Hasta ahí todo ok? Ahora, si continuamos con este desplazamiento, aquí, por ejemplo, esas masas de agua cálida se deberían ir, ¿sí o no? Se deberían ir, ¿sí o no? ¿Correcto? Deberían irse. No ocurre porque esto se debilita, y cuando se debilita, profe, esas masas de agua cálida que estás viendo aquí, retornan, pues mira, y se acumulan aquí, mira, generando lluvias torrenciales. ¿Hasta ahí me dejo entender? Ahora, como estos vientos se debilitan, estas nubes que están aquí también se van hacia el Atlántico, mira. Ya no llegan. Y justamente estas nubes las que generan lluvias en la parte amazónica y en la parte andina. Entonces, como las nubes ya no llegan a la parte andina, en la parte andina no llueve. Y como en la parte andina no llueve, solo en la parte andina se van a dar, no creo escribir tan feo, vamos, ¿qué se van a dar, por favor? Entonces, me podrían preguntar, ¿sí o no? ¿Sí o no, Junior? Claro. ¿Se puede producir sequías por el fenómeno del Niño? Sí. En la costa no, en la parte andina sí. ¿Sí? Jóvenes, ¿me he dejado entender? Sí, Todo pero lo que correcto, profe. Gracias a ustedes. Todo lo que yo acabo de mencionar justamente va a aparecer, por eso yo te quería preguntar como conocimientos previos es que maneja, ya para reforzar nomás esto, ¿sí? Migración de peces, de especies de agua fría. ¿Y sabes por qué? Porque el mar peruano se calienta. Y tantas veces te lo he dicho. ¿Es bueno que haya agua fría, sí o no? Sí, profe, No, el profe. afloramiento. Porque eso le da riqueza, abundancia, ¿sí o no? Te lo he dicho tantas veces. Ahora, que el mar se caliente, ¿es bueno? Obviamente que no, ¿sí? Obviamente que no, ¿ya? Entonces, si el mar se calienta, las especies de agua fría no tienen otra opción más que emigrar hacia Chile. Chile se ve muy beneficiado con el fenómeno del Niño, porque todos los recursos marinos que están en el territorio peruano se van hacia ese país. Chile celebra el fenómeno del Niño, ¿sí? Porque sin el fenómeno del Niño tienen pues 4 pescaditos, 5 pescaditos. Con el fenómeno del Niño, la cantidad de pescado que migran por la variación de temperatura. ¿Correcto? Profe, ¿puede repetir? Me dice por aquí, porque hay sequías. Te lo repito, así de manera rápida. Cordillera de los Andes, mira. ¿Ya? Viento alisio, ahí está. Viento alisio, ahí está. Entonces, los vientos alisios, ¿qué hacen? Masas de agua cálida los mandan ¿hacia dónde? Hacia Oceanía, Asia, mira. ¿Sí? Como el viento alisio pierde fuerza, esto regresa, ¿no? Generando lluvias en la costa, lluvias torrenciales. Ahora, esa dirección del viento lo que hace también es traer masas nubosas, ¿no? Del océano Atlántico, generando lluvias en la selva y en la sierra. Mira. No pueden pasar por la cordillera de los Andes. Pero como se ha debilitado, ¿qué pasa con esas nubes? ¿Qué pasa con esas nubes? Retorna, pues. Ya no generan lluvias o muchas lluvias en la selva y en la sierra peor no hay lluvia. Por eso que se producen sequías en la sierra. ¿Sí? Profe, ¿en qué fecha se da este fenómeno? Tiene todo un proceso, ¿no? Desde agosto empieza la etapa inicial, el preludio también que le llama, pero ya en diciembre, enero, viene con mucha intensidad. Ahora, un detalle, gracias Ceballos por preguntar, no se da todos los años, no se da todos los años, porque si se diera todos los años, imagínate cuánto sufriríamos, ¿ya? Se dice que se da después de un periodo de 10 años aproximadamente, o sea, cada 10 años. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Acuérdate cuándo fue el último fenómeno del Niño así intenso, intenso, intenso.
¿No fue el 2017? Está, pues tú mismo me estás respondiendo, mira. Y el anterior a eso, ¿cuándo fue así intenso, intenso, intenso? ¿No fue el 2007? Y así, el anterior no fue el 98. Por eso te digo que justamente es un intervalo de 10 años los más intensos, porque todos los años se pueden originar sismos, pero fenómeno del niño, perdón, pero fenómeno del niño es leve, ¿no? Hay algunos incluso que solamente afectan a la costa, no afectan a la sierra. Le llaman fenómeno del niño costero, por ejemplo. O sea, va a depender del grado de intensidad. Y si tú me hablas de intensidad, niños intensos cada 10 años aproximadamente. ¿Todo claro? ¿Todo claro? ¿Están vivos, jóvenes? Sí, profe, todo claro. Ya está. Ese es un ejemplo de las consecuencias, hay un montón. Altera el fenómeno. Claro, pues, si para que se dé afloramiento tiene que estar el mar frío. Al calentarlo, obviamente que no va a haber mucho afloramiento, no va a haber muchos recursos. Mortandad de peces, aves, mamíferos, ¿no? Por escasez de alimentos. Sí, grave esto. Desestabiliza la atmósfera, ¿no? O sea, al haber mayor temperatura genera lluvias torrenciales en la costa norte, Tumbes, Piura, La América, La Libertad. Oye, si tú eres del norte debes saber. ¿No te acuerdas que el 2017 el limón llegó a costar 5 soles? No, 50 soles, perdón, ¿no? 50 soles el kilo, ¿qué ves? Acuérdate que la costa norte tiene producción agrícola. Y si tiene producción agrícola, vienen lluvias torrenciales, obviamente va a afectar pues, el bolsillo de las personas. Afecta principalmente al sector pesquero, agrícola, transporte. Por el tema de los huaicos se bloquean carreteras. Peor, se complica la cosa todavía. ¿Sí? Y es todo lo que tú has visto en noticias, bueno. Es todo lo que tú has visto en noticias. Ya no, claro, es que Piura es tierra de limón, pues el limón viene del norte. Y si el limón viene del norte, cuando hay el fenómeno del niño, obviamente que le va a afectar. ¿Sí? Se pierden cultivos de arrozal, cultivos de azúcar, cultivos de limones. Genera inundaciones, huaicos, de borde de río. ¿Sí? Genera formación de plagas, mosquitos cualquier cantidad, ¿no? Que empiezan a transmitir enfermedades, ¿no? Como el dengue, zika, chikungunya. En la sierra se produce, es lo que te expliqué, mira, es lo que te expliqué. Por eso te decía que todo lo que tú me has dicho, aquí se concreta, pues. ¿Ah? Ahora, no todo es malo. Y eso te pueden preguntar. ¿Hay consecuencias positivas? Dímelo tú. Migración de peces, profe, de agua cálida. Muy bien, claro. Claro, todos los fríos se van hacia Chile, ¿no? Pero la cantidad de especies de agua cálida empieza a aumentar. El mero, el perico, el barrilete, el pez espada, tiburones, ¿sí? El tiburón gato, por ejemplo. Ahí está. Aumentan la cantidad de especies tropicales. ¿Qué más? Oye, los reservorios se llenan. Y si los reservorios se llenan, agua tienes para cultivar que da miedo. ¿Sí? Cae mucha cantidad de agua, llueve, pero a posteriori los bosques se ponen verdecitos, bonitos. Aumento o incremento de bosque. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Se llena la napa freática se vuelve a cargar agua subterránea un montón que puede utilizarlo para agricultura. ¿Sí? O sea, no todo es negativo. Hay consecuencias positivas, pero que por lo general se dan a posteriori. Ya pasado el fenómeno. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que no me hayas entendido, por favor? ¿Están vivos, jóvenes? Creo que se han lajeado. Estamos, profe. Ya está. Creo que se les fue la señal del Wi-Fi. Todo claro, profe. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. ¿Qué más tenemos, profe, por aquí? Ahí está.
Hoy vas a saber la diferencia, pues. ¿Qué es un aluvión? ¿Qué es un huaico? ¿Qué es un alud, profe? Estoy totalmente confundido, ¿sí? Hoy te voy a explicar, ya vas a aprender esos términos, ¿sí? El aluvión, viendo la imagen, yo lo voy a entender como un arrastre, ¿no? Es un arrastre, es un desplazamiento intempestivo de gran masa de agua, ¿no? Mezclado con sedimento, roca, árboles, todo lo demás. Ahora, si yo te doy este concepto, tú este concepto lo puedes confundir con huaico. Porque tú has visto el huaico, ¿sí o no? ¿Sí? Es un arrastre, el huaico arrastra de todo. Y básicamente es el desplazamiento, se puede decir, intenso, fuerte de la masa de agua, ¿no? Que cuando tiene pendiente, pues arrastra todo a su paso. O sea, si a mí me explican el concepto de arrastre, ¿sí? El concepto de arrastre del aluvión, tanto como el huaico, podría generar confusión porque prácticamente es lo mismo. Y porque es prácticamente lo mismo. ¿Sí? Ahí está. Vamos a tratar de colgar esto, ¿sí? Todo este material lo voy a tratar de resumir un poquito más, o sea, para que ocupe menos espacio. Y lo colgamos, maestro, ¿ya? Para que ustedes lo tengan también ahí, ¿ya? Muy bien. Vamos bien. Ahora, profe, en cuanto al arrastre es similar a los del huaico, pero hay una diferencia, ¿no? Los huaicos se producen por lluvias. Lluvias. En cambio, un aluvión, ¿cuál es la causa? Tectonismo. ¿Te suena algo la palabra tectonismo? Movimiento de placas tectónicas. Claro. Tiene que ver con las placas. Cuando ocurre un sismo, o podría ser también por la misma inestabilidad de la superficie del suelo, un lago, que es formación natural, o una represa, que es una construcción humana, se puede romper. Y yo te pregunto, en un lago, en una represa, ¿habrá 1 litro de agua, 2 litros, 3 litros, un balde, un cilindro, una cisterna? Hay muchísima cantidad de agua. Cuando eso se rompe, esa cantidad de agua se viene cuesta abajo. Y cuando se viene cuesta abajo mucha cantidad de agua, así pongas lo que pongas, todo arrastra su paso. No sé si me dejo entender. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Sí? El tectonismo es lo que va a generar el rompimiento de un lago o de una represa. Consecuencia de ese rompimiento, la gran cantidad de masa de agua se viene cuesta abajo. ¿En el 2007 o en el 70, doctor? ¿En el 2007 o en el 70? Porque acuérdate que el 2007 ocurrió en Pisco. Y ahí no hablamos de parte andina. Para hablar de aluvión tenemos que hablar parte andina. Claro, pues ahí como lo dice Carlito, ¿no? Yungay, pues ¿quién no se acuerda de Yungay, ¿sí o no? Ahora te voy a explicar. Ahora lo vas a entender facilito, ¿ya? Ahora lo vas a entender, ¿ya? Y justamente te estás preguntando, ¿no? Porque si yo te digo alud, también genera un poco de confusión, ¿no? Hoy día te vas con las ideas claras, doctor, tranquilo. Entendamos entonces que el aluvión es un arrastre similar a la del huaico, un arrastre de roca, barro, lodo, tierra, qué sé yo, ¿sí? Árboles y todo lo demás. Pero la causa, ¿cuál es la causa? El tectonismo. Se rompe un lago, se rompe una represa y el agua viene cuesta abajo. En cambio, el huaico es causado por las lluvias. Ahora, cae también mucha cantidad de agua de las lluvias. Pues. Como cae mucha cantidad de agua de lluvia, todo se viene cuesta abajo también. ¿Me dejo entender? La diferencia entre aluvión y huaico, porque el arrastre es algo similar, es la causa. No sé si la tiene. Aluvión en Ancash, 1970, terminó por sepultar la famosa ciudad de Yungay. Mira, amigo, esta es una imagen real, mira. Toda esta sedimentación que tú ves sepultó la ciudad de Yungay. Debajo está Yungay, pues. ¿Sí? Pero te das cuenta que todo empieza desde arriba, ¿no? Mira, tremendo arrastre que ha dejado toda la huella. Ahora vamos a explicar. Profe, pero para entender eso, ¿qué cosa es un alud, profe? Aluvión ya está, lo entendí.
No arrastre intempestivo de rocas, lodo, árboles, ¿sí? Producto del rompimiento de una laguna o un lago. Pero y alud, profe, alud. Me parece que por aquí intentan responderlo, ¿sí? Junior, me dice, profe, por favor, ¿no? En mi cerrito no llega la señal, pero estoy con mi antena en la mano, intento escucharlo, ¿no? Tranquilo, amigo, estás con Geóscar, estás con Calvo Pérez. Te lo resumo en pocas palabras. Aluvión y Huayco, prácticamente el mismo arrastre, ¿correcto? Aluvión y Huayco, prácticamente el mismo arrastre. Lodo, barro, roca, árbol. La diferencia es la causa. El aluvión causa tectonismo. Como la placa se mueve, ¿sí? Puede originar un sismo y ese sismo rompe una laguna, rompe un lago, rompe una represa. Y como hay mucha cantidad de agua, esa agua se viene cuesta abajo arrastrando todo a su paso. ¿Me dejo entender? Y el Huayco es causado por las lluvias torrenciales. Cae tanta agua también que empieza a arrastrar todo a su paso. ¿Sí? Ya llegamos, Carlito, no te desesperes. Yo entiendo que estás desesperado. Déjame terminar de explicarte alud y lo vas a entender facilito. Te lo voy a explicar. No te preocupes, no te preocupes. ¿Sí? El alud joven es un arrastre exclusivo de hielo. Es un arrastre de masa de hielo, nada más. No le agregues otro elemento. ¿Y sabes por qué? Porque su causa también es tectonismo o también la inestabilidad de la superficie. O sea, para hacerlo más entendible, aluvión y alud tienen como causa el tectonismo, algo similar, mira. Pero la diferencia es lo que arrastra. El aluvión arrastra de todo y el alud solamente arrastra hielo. Y es conocido como avalancha. ¿Me dejé entender? Jóvenes, ¿me dejé entender? Sí, profe. Ya está. Sí. Esto está fácil, ¿eh? Yo podría resumir esto con 3 palabras, ¿no? ¿Sí? Mira, esto es un alud que le llaman avalancha. Pero, profe, avalancha es un término que utilizan fuera. Ya pues, lo hemos tomado. El INDEC ha tomado ese término y también lo considera como tal, alud o avalancha. ¿Qué pasó en Yungay realmente? El 31 de mayo de 1970, Yungay, Ranrairca, departamento de Ancash, el terremoto ocurrió ese día, causó el desprendimiento de aproximadamente 50 millones de metros cúbicos de nieve y roca, ocasionando un alud, y luego convirtiéndose en un aluvión que arrasó la ciudad de Yungay, Ranraíca y otros pueblos pequeños, con la desaparición de por lo menos 10.000 habitantes. Mira, esta es una imagen real. Pero antes que vea la imagen real, te lo voy a explicar. El terremoto, maestro, ¿sabes dónde ocurrió? El terremoto ocurrió en la costa, Chimbote. ¿Ya? Ocurrió en la costa, Chimbote. ¿Ya? Entonces, por aquí, mira. Nevado Huáscara, ¿correcto? ¿Ya? Nevado Huáscara. Lago por aquí. Y aquí está Yungay. Vamos a poner esta Y de Yungay. Ahí está Yungay, ¿ya? ¿Correcto? Sí, mira. Y aquí estaría el nivel del mar. Nivel del mar. El terremoto ocurrió en Chimbote. Chimbote es ciudad costeña o andina de Ancash. ¿Quién me dice? Costeño. Costeña, Chimbote. ¿Tú te imaginas qué tan intenso habrá sido ese sismo? Porque el epicentro fue en Chimbote, ¿ya? Y si el epicentro fue en Chimbote, todas las ondas sísmicas se dispersan. Ahora, habrá sido muy intenso, ¿no? Para que esa intensidad logre llegar hasta un pedazo del Huascarán. Y un tremendo bloque del Huascarán se viene cuesta abajo. Solo nieve. Si por el tectonismo de Chimbote, el terremoto del 70 en Chimbote, se movió toda la cordillera, por así decirlo, y se desprende solo una masa de hielo, ¿a esto cómo le llamo, por favor? Dímelo, dímelo, dímelo. Alud. Alud. Salud. Se produce un alud. Para bendita mala suerte, debajo había un lago, mira. Y ese desprendimiento de ese alud
te hablan de como 50 metros cúbicos de hielo, bastante, ¿no? Se rompe el lago. Y cuando se rompe el lago, ya empieza a arrastrar hielo, barro, lodo, todo a su paso, mira. Agua, todo, combinado ya. Es una combinación, es un 7 colores, mira. ¿Me dejo entender? Y a eso tú no le llamas salud. ¿Cómo le llamas, por favor, por favor, por favor? Aluvión. Aluvión. ¿Me han entendido, jóvenes? Es el aluvión con todo ese sedimento que logra sepultar pues a la ciudad de Yungay. Tanto así que habían palmeras de más de 120 metros de altura y que en la actualidad, ahora lo vas a ver en la imagen real, solamente se ve la copa. Solamente se ve la copa de esa... Mira esta palmera, mira. Es una imagen real, mira. Todo esto es sedimentación. La ciudad quedó abajo, sepultada. Ahora, ¿te imaginas qué tanto sedimento ha arrastrado para que pueda sepultar una ciudad? Ya te imaginas la fuerza de la naturaleza. Jóvenes, ¿se entendió la explicación por qué desapareció Yungay? Sí, profesor. Alex Sotelo, un alumno que quiero mucho, me dice, profesor, explíquelo otra vez, por favor. Un saludo para Alex Sotelo. A ver, vayamos por partes, ¿ya? Mira. No es fácil, ¿eh? No es complicada la explicación, no es difícil de entender. A ver, mira. ¿El terremoto dónde ocurre? ¿Ya? El terremoto ocurre en Chimbote, ¿correcto? El terremoto ocurre en Chimbote, mira. El epicentro fue en Chimbote. Aquí te estoy indicando Chimbote, ¿sí? Costa de Ancash. Ocurre el terremoto en Chimbote y las ondas sísmicas se propagan. ¿Eso qué permitió? Que un bloque del Huascarán, ¿sí? Caiga, mira. Caiga. A eso se le llama alud. ¿Correcto? Hasta ahí vamos bien. Debajo del Huascarán hay una laguna. ¿Qué pasó con esa laguna? Por la caída de la luz, se rompe dicha laguna. Y al romperse dicha laguna, dicho lago, todo se viene cuesta abajo, mira, generando un famoso aluvión. Mira. ¿Correcto? Y fue el aluvión que logró sepultar a la ciudad, en este caso de Yungay, dejando solamente, como te mencioné, la copa de las palmeras que hoy justamente han quedado. Mira, la imagen los puede ver. ¿Correcto? Jóvenes, ¿entendió? Está fácil, ¿verdad? ¿Sí? De nada, Alex, por favor. De nada, de nada. Bien. Profe, helada, friaje, eso me trauma, profe, no entiendo. Estás conmigo, estás con Dios, tranquilo. No te desesperes. Es más, toda esta información que yo te estoy dando, tú lo puedes resumir en 5 palabras. Es lo que te he dicho. Es lo que te acabo de decir. Y es lo que tú deberías hacer. Juan. El aluvión y el alud prácticamente tienen la misma causa, que es el tectonismo. La diferencia es el arrastre, ¿no? Y en cuanto a aluvión con huaico, tienen el mismo arrastre, la diferencia es la causa. Porque el huaico lo produce la lluvia. Ya está. En 6 palabras resumo todo lo que está aquí. ¿Dónde está lo difícil? ¿Sí? No porque veas un aporreteo de información, como dice el profe Sergio, vas a traumar. Se puede resumir, amigo. ¿Sí? ¿Qué es la helada, profe? Es el descenso brusco de temperatura a nivel del suelo. O sea, frío, alalau. ¿Sí? La temperatura puede llegar a 0, ¿sí? A 0 grados Celsius. De valores negativos. Puede llegar a temperatura negativa la helada. ¿Ya? Se le conoce como helada meteorológica, ¿sí? Se le conoce como helada meteorológica, pero cuando ya llega a temperatura de niveles críticos, helada agrometeorológica ya, porque ya afecta a las plantas, afecta a los animales, es como la imagen que estás viendo en el fondo. Ya con ese frío, pues muchos animales dejan de existir, los cultivos también se pierden. Mucho frío, pues ya la helada agrometeorológica es mucho más intensa incluso. Suele producirse durante la noche y la madrugada, temporadas donde justamente hace frío. Se suele dar con cielo despejado y escasa nubosidad.
Es un complemento, ¿ya? Se inicia en abril, pero se intensifica en invierno. ¿Qué palabras claves debo aquí aprender? Oye, la helada es un descenso de temperatura. ¿Llega a negativo? Sí. Pero si llega a temperaturas de negativas muy bajas, ya es nivel crítico, helada agrometeorológica. ¿Se produce de noche? Sí. De madrugada también. En invierno, ya está. Estoy resumiendo, mira. Las heladas se van a producir en invierno, pues. Yo te cuento que la helada es un viento frío que viene de alta montaña y que va a permitir el descenso de la temperatura. Y ese viento frío de la alta montaña es de todos los días. Durante las noches, tú cuando viajas a la sierra, un viento frío que viene de la alta montaña. Tú no lo sientes, pues, porque estás en otras épocas, ¿no? Verano, por ahí, otoño. Pero cuando llegue el invierno, oye, ese viento frío lo vas a sentir con mucha intensidad. Alalau de verdad, pues, ¿no? Helada. Causa vientos que vienen de alta montaña. ¿Para qué más, mira? ¿Y cuáles son las zonas vulnerables, profe? Heladas se hablan. Ciudades ubicadas a más de 3.500 metros. Porque las heladas se producen a más de 3.500. ¿Sí? Es la región Suni, de las 8 regiones. Por eso a Suni le dicen inicio de las heladas. ¿Correcto? Principalmente las regiones Sierra Centro-Sur, ¿no? Puno, Arequipa, ya está. Ahí tienen, mira, hasta los departamentos. Es más, yo te diría Puno nomás. Puno es salado y todo le pasa a Puno. Por ubicación, todo le pasa. Hace un momento hablamos de sequía, ¿sí o no? ¿Dónde se da justamente la sequía? En Puno. ¿Dónde se da la heladas? En Puno. Es más, ¿dónde se va a dar el friaje? También en Puno, mira. O sea, Puno por ubicación, todo le pasa a Puno. ¿Me dejo entender? Y esto de helada negra y helada blanca es fácil. Le van a llamar helada blanca cuando viene acompañado de escarcha. Y esa escarcha lo que va a hacer es posarse sobre la planta. ¿Sí? Y como se posa escarcha, que es color blanco, las plantas se ven de color blanquecino, helada blanca. Y helada negra, profe, porque ya no viene con escarcha. Y es tan intenso el frío que quema la planta. ¿El frío puede quemar, joven? Futuro cadete, ¿el frío puede quemar? Claro. Sí, profe. ¿Por qué crees que esos habitantes de la parte altoandina, ¿no? Tus primos, así como mis primos que vienen pues de la parte de Ayacucho arriba, tienen el cachete chaposo, ¿no? Las manos también un poco negras, ¿no? Es por el frío intenso, ¿sí? Entonces, a las plantitas pues las va a volver negritas, ¿no? ¿Sí? Ahí está Pinto Nayeli, profe. Yo estoy respondiendo, hágame famosa, profe. Este video se cuelga el día de hoy, ¿ya? Entonces, helada blanca y helada negra. ¿Y el friaje qué es, profe? También es un descenso de temperatura. Yo podría resumir en pocas palabras que los dos, tanto heladas como friajes, son descenso de temperatura, son alalau. La diferencia es que el friaje va a afectar más a la selva. Ah, ahí está. Es el descenso de temperatura. Pero que no llega a negativo. En cambio, la helada sí llega a negativo. La helada más intensa que se registró el año pasado, -21, -19, -20. ¡Qué bestia! Si tú aquí con invierno, pues aquí en Lima, un invierno de 14, 13, exagerando, ponle 12 grados Celsius. Ya parece pingüino, imagínate -19, amigo. Claro. ¿No? Y no solamente Imata, Escobar, o sea, hay varios lugares que por ubicación latitudinal, por factores, reciben la inclemencia de las heladas y el friaje. Se produce con intensidad, son características nada más, mira. Se le conoce como viento de San Juan. ¿Por qué? La fiesta de San Juan. ¿Cuándo celebra la fiesta de San Juan? 24 de junio. ¿Y el 24 de junio en qué estación estoy? Invierno. ¿Ah? Se dan en épocas con menor precipitación, ¿no? En invierno, pues. En la región andina se le conoce como surazo, mira. Son datos nada más. Lo importante ya te lo he explicado anteriormente. Las temperaturas bajas afectan a la región tropical. Eso sí, la selva es una región donde todo el año tiene que hacer calor, porque es de condición tropical, porque estamos hablando de la selva, ya bueno. ¿Sí? Es raro, pues, que en la selva se registren temperaturas bajas. No es normal que en la selva se registren temperaturas de 12, 11, 10. Eso no es normal, porque estamos hablando de la selva, pues. Friaje, pues.
En la selva te encuentras temperatura de 21, 22, 23, ¿sí? Entonces, llega el viento frío y lo que hace es bajar la temperatura. Algo anómalo, ¿no? Por eso se llama fenómeno. La causa, vientos de la Antártida. Vientos que vienen de la Antártida, ¿no? Mira. Y como el viento frío viene de la Antártida, mira, afecta a la selva y afecta a la Sierra Sur. ¿Qué departamento? Puno, salado por todo le pasa a Puno, mira. ¿Sí? Madre de Dios, Puno, Cayali, pero principalmente selva, joven. ¿Ya? En las altas punas o mesetas se producen nevadas cuya intensidad disminuye conforme avanza hacia el norte. Ya es un dato. Te lo resumo. Helada, friaje, ¿ya? Sensaciones frías. La temperatura desciende. La helada puede llegar a negativo, el friaje no. La helada principalmente en la sierra, el friaje en la selva principalmente. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Ya te lo resumí en 6 palabras. Los dos son descensos bruscos de temperatura. ¿Sí? La diferencia es que uno llega a negativo, el otro no. Nayeli me dice, por al viajar, profe Anca, la temperatura de noche era de 2, ¿no? De día de 28. En la sierra hay una diferencia de temperatura notoria. ¿Sí? Eso siempre se ha dado por un tema altitudinal. Claro. Ancash, lo que pasa es que por estar en la parte céntrica, no sufre mucho el tema de las heladas. ¿Y sabes por qué siempre nos vamos al sur? Porque te alejas del Ecuador, pues. Y al alejarte más del Ecuador, son departamentos fríos. Para dejarme entender. Puno, una ciudad de Puno cualquiera y una ciudad de Cajamarca cualquiera. Pueden estar esas ciudades a la misma altitud, pero Cajamarca no hace tanto frío como en Puno, porque está cerca al Ecuador. No sé si me dejo entender, joven. ¿Hola? Profesor. Ya está. Muy bien. Hasta aquí todo ok, todo correcto. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Vamos bien. Todavía tenemos para una más, me parece, ¿sí? Entonces, helada, friaje. Yo digo siempre friaje, de la selva, ya bueno, ¿sí? De las heladas, parte andina. ¿Sí? Ahí está Leonardo DiCaprio, ¿sí? Avancemos. Estos términos sí son importantes. Ya vamos a continuar todavía la siguiente semana con protocolos. Kioto te pueden preguntar, Montreal. Acuérdense que estamos en un ciclo, se podría decir, pues, ¿cómo lo llaman a ustedes? El anticipado, ¿no? O sea, ustedes ya están a punto de postular, porque hay que quedar de la carnecita, nada, ¿ya? Muchas veces, profe, he escuchado esto, pero nadie me lo explica y no entiendo. Bueno, has llegado a las manos correctas. ¿Qué es el efecto invernadero? ¿Qué es calentamiento global? ¿Qué es cambio climático? No entiendo, profe. Si me preguntan en la entrevista, cosas que sí te pueden preguntar, ¿sí o no? ¿Ah? El efecto invernadero, jóvenes, es un proceso natural. Es un proceso natural. ¿Ya? ¿En qué va a consistir? En que ese proceso natural se va a encargar de regular la temperatura. Aquí vamos a hablar mucho de gay. ¿Ya? Y cuando tú escuches la palabra gay, ¿sí? No te emociones, por favor. Hablamos de los gases de efecto invernadero. Por eso justamente le llaman gases de efecto invernadero. ¿Correcto? Entonces, cuando nos referimos a los gases de efecto invernadero, hay gases, ¿ya? Que van a ser catalogados como tal, ¿ya? Esa imagen ahora te la voy a explicar. Primero quiero que me entiendas quiénes son los gays, ¿ya? Aplico a tu cultura general química, ¿ya? Ahí tenemos claro, la culpa es de los gays, ¿ya? Pero los gases de efecto invernadero, ¿sí? Este gas, por favor, ¿cómo le voy a llamar? Química. ¿Vapor de agua? Muy bien. Se entiende que el H2O es agua, pero le he colocado la letra G para hacer referencia al gas, ¿sí? Rosángela por ahí me dice el dióxido de carbono. Claro, también importante. Es el que más nos preocupa, incluso ahora te voy a explicar. En esta PPT hay términos que sí te preguntan, ojo, ¿ah? Muy bien, Escobar, muy bien. Y el metano también, mira. No te olvides del ozono también. Aquí está el metano, mira.
Los óxidos nitrosos. El óxido nitroso también es un gay. Y los famosos gases fluorados, mira. Los famosos gases fluorados. Estos son los gays que nos preocupan. Estos son los gays que nos preocupan. Pero unos más que otros. Te voy a explicar por qué. Para explicarte este GIF que estás viendo, primero tienes que entenderme lo que te voy a mencionar. ¿Correcto? ¿Sí? El vapor de agua es un gas natural. Se crea por evaporación. O sea, no hay ningún inconveniente ahí. ¿Me dejo entender? Es un gas natural que se crea por evaporación. Y lo natural no hace daño por lo general, y tú lo sabes. ¿Sí? En cambio, el dióxido de carbono sí. Porque el dióxido de carbono se crea por acción humana, ¿sí o no? Dímelo tú. ¿Por acción humana, sí o no? Sí, bro. Claro. Y si yo te pregunto, ¿de dónde saldrá el dióxido de carbono? Uf, te pueden preguntar. ¿Eh? Quisiera que me bombardees. ¿De dónde encuentro el dióxido de carbono? Fábricas, industrias. Ya tú te luces. Y eso es algo actual. Ya, los vehículos, incendios forestales, por ahí. Los combustibles, así lo han preguntado. Carhuachí, lo máximo. ¿Sí? Así lo han preguntado. Los buses del chino. Claro que le llaman parque automotor. Se generan CO2. ¿Ya? Y eso es preocupante. Porque si hablamos de industria, la industria no para, ¿no? Sigue contaminando. Este es el que nos preocupa porque está relacionado con el calentamiento global. Bueno, en realidad todos, ¿no? Pero este más, pues, porque los encontramos en grandes cantidades. Profe, ¿el ozono es un gay? Claro. Pero aparte de ser un gay, no está ubicado. Te lo voy a explicar con manzanas, ¿ya? ¿Ya? Te lo voy a explicar con manzanas. Aunque más adelante también hay una parte del protocolo de Montreal que también lo vamos a explicar, ¿ya? Mira, el ozono está aquí, mira. Es toda esta capa azul que estoy plasmando. Ya, ese es el ozono. La capa de ozono. Profe, ¿el gas ozono es un gay? Sí. Atrapa calor. También puede generar calentamiento global. Para que lo entiendas. Pero el detalle, ¿está ubicado arriba, profe? Y si está ubicado arriba, profe, ¿nos afecta a nosotros? No. Nosotros estamos abajo, pues mira. Ahí estás tú, mira. ¿Me dejo entender? A esa altitud o en esa posición nos está protegiendo de qué rayos. Dilo. Rayos ultravioleta. UV, profe. UV, que son dañinos. La siguiente clase vamos a hablar del protocolo de Montreal. Te pueden preguntar, ¿correcto? Los rayos UV, mira. Junior, ahí está. Profe, hágame famoso, aquí estoy presente. ¿El ozono es un gay? Sí. ¿Contribuye al calentamiento global? Sí. ¿Pero también contribuye a protegernos de la radiación ultravioleta? Sí. ¿Quieres entenderlo mucho mejor? El ozono ¿se relaciona más con el calentamiento global o con la protección de los rayos ultravioleta? La protección, bro. Exacto. Siempre que te han hablado de ozono, protección de los rayos ultravioleta. Están traumados con eso, ¿sí o no? Pero te pueden complicar la vida y te dicen, ¿el ozono contribuye al calentamiento global? ¿Tú qué respondes? Que sí. Sí, también, porque es un gay y todos los gases de efecto invernadero, ¿sí? Contribuyen, ¿no? Uno más que otro, claro que está, uno más que otro, pues. Y al final te vas a dar cuenta del resumen que vamos a hacer, ¿sí? Ah, pues el metano retiene más calor. Este nos preocupa más todavía. Nos preocupa mucho más todavía. ¿Y por qué nos preocupa más? Porque atrapa más calor. ¿Sí? Atrapa más calor que el CO2 incluso. ¿Y dónde encontramos metano? ¿Sabe dónde? ¿Sabe dónde? Dilo. Yo sé que tú lo tienes en tu cabeza. Dilo. Claro, ahí está. En la ganadería, pues. Es en la flatulencia, pues, de las vaquitas. Esa es la flatulencia de las vaquitas, ¿no?
Como las vaquitas solamente se encargan de comer pasto, 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 vegetal, 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 justamente su flatulencia elimina metano nada más. Y eso preocupa bastante porque el metano atrapa más calor que el dióxido de carbono. ¿Dónde encuentro óxido nitroso? Es un gas tóxico, en la industria la encontramos. Y el CFC también, en la industria, gases fluorados, tienen flúor. Pero este CFC, más que está relacionado con el calentamiento global, está relacionado con hacer daño a una capa. Dímelo tú. Ozono. A la capa de ozono, mira. O sea, hay dos gays aquí que se hacen daño unos a otros. Mire, el ozono y el CFC. El ozono que está en la estratosfera, pero como el hombre ha creado un gay, CFC, ¿no? Los gases fluorados, este CFC está destruyendo la capa de ozono. Profe, en resumen, ¿quiénes son los que más nos preocupan? Esto de aquí, pues mira, esto nos preocupa bastante. ¿Ah? Porque el aumento de esos gases que estoy colocando en un cuadrito están contribuyendo a atrapar más calor. Ahora sí, fíjate el GIF. Mira, rayo del sol, calor regresa al espacio, ¿sí o no? Hasta ahí, ¿vamos bien, sí o no? Lo estoy deteniendo, mira, ingresa rayos del sol, el calor que atrapa la Tierra retorna al espacio, ¿correcto? Eso es un proceso normal, ¿ya? Pero cuando hay, mira, cuando hay, mira, cuando hay gases de efecto invernadero, la radiación solar muchas veces no ingresa porque se forma una capa, y abajo el calor se mantiene, incrementando la temperatura, mira. ¿Ves? El calor ya no sale, ya no rebota, mira. Dentro de lo normal el calor retorna, pero cuando hay muchos gases de efecto, cuando hay mucho gay, ese calorcito se mantiene y muchas veces ya se retiene tanto que no se escapa, ¿no? Se eleva la temperatura. Calentamiento global. Entonces, ¿qué es el calentamiento global? Se refiere al incremento de la temperatura media de la Tierra, ¿no? Debido al aumento de los gases de efecto invernadero, de origen antrópico por lo general. Te lo resumo en dos palabras. El efecto invernadero es bueno, porque el efecto invernadero se da cuando hay poco gay, y con eso regulamos la temperatura. El calentamiento global es malo, porque se da cuando hay mucho gay, que ha sido creado por el hombre por lo general. Y cuando hay mucho gay, ya no regulamos, elevamos la temperatura, se calienta la Tierra. ¿Me dejé entender? Jóvenes, ¿me dejé entender? Sí, profe. El efecto invernadero es natural. El calentamiento global lo ha creado el hombre por aumentar estos gases que estamos mencionando. ¿Correcto? ¿Sí? Mira, la actividad industrial es la principal causa del calentamiento global y lo estás viendo. La industria no puede parar. Lamentablemente es así. Entonces, todos los protocolos que se vayan a firmar o establecer siempre buscan reducir la cantidad de gases de efecto invernadero. ¿Sí? La industria no puede parar, lamentablemente, para los países poderosos. Lo que sí pueden hacer ellos es utilizar energías limpias, no renovables. Y todos los años establecen protocolos, ¿no? Para poder, en este caso, mitigar pues, el calentamiento global. Mira, te lo explicamos aquí en poca... Lo que te he dicho aquí está. El efecto invernadero es bueno, mira, una atmósfera normal, tranquila, con la radiación que ingresa y escapa, porque refleja. Pero con el calentamiento global, como hay mucho gas de efecto invernadero, el calor ingresa y ya no retorna, pues mira, se mantiene, se calienta la Tierra. Efecto invernadero más industria igual calentamiento global. ¿Sí? ¿Y qué es cambio climático? El cambio de los patrones climáticos. El clima no debería cambiar y tú lo sabes. Debería cambiar después de un largo periodo. Pero ¿qué está haciendo el hombre? Cuando empieza a generar mucho gas de efecto invernadero, está acelerando ese cambio. Rompes un patrón natural. Estás acelerando el cambio climático. Y pregunta, ¿eso es bueno? Pregunta, ¿eso es bueno? No, profe. Obviamente que no. Ya para la siguiente sesión vamos a ver todas las consecuencias, que también te pueden preguntar incluso en la entrevista. Entonces, efecto invernadero más industria, o sea, más acción humana, calentamiento global. ¿Sí? Y el calentamiento global va a contribuir a que el clima cambie, mira, cambio climático. ¿Sí? ¿Y cuáles serán las fuentes emisoras de gases de efecto invernadero? Ya para la siguiente sesión vamos a establecer.
Jóvenes, hasta aquí hemos llegado. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, alguna sugerencia, denuncia? ¿Todo claro, jóvenes? Sí, profe. Listo. Dios mediante, nos estamos viendo la siguiente semana. Cuídense mucho. Éxitos, bendiciones.